¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Les mando muchos cariños a cada uno de ustedes y a todos los que están en casita. Un abrazo muy grande. Bueno, quiero compartir con ustedes lo siguiente. En la vida muchas veces nos tocan vivir altos y bajos, ¿cierto? De repente nos tocan vivir situaciones muy buenas, todo favorable, todo nos conviene, todo marcha bien para nosotros. Pero hay ocasiones también en que nos toca tocar fondo, en que nos vemos afligidos, en que nos vemos angustiados, situaciones que afectan nuestro ánimo y situaciones de las cuales de repente no vemos salida alguna, no le vemos término, pensamos de que no van a acabar, de que no va a haber solución. Y algo parecido le tocó vivir a José. José, todos lo conocen, la mayoría de ustedes conocen la historia de José, un joven rodeado por el amor de sus padres, porque José fue muy amado por sus padres, ¿cierto? Muy regaloneado, muy consentido por ellos, consentimiento que también llevó a que sus hermanos le envidiaran, lo rechazaran e incluso se deshicieran de él, porque leía mucho. Pero José llevaba una vida tranquila, una vida libre, una vida rodeada de amor por sus papás. Pasa que después de lo que sus hermanos hicieron con él, de haberlo vendido, la vida de José cambia totalmente. Y en el capítulo 39 de Génesis nos encontramos con esa historia. Nos encontramos con el después, con lo que pasa cuando ya fue comprado por Potifar, ¿cierto? Por el oficial de Faraón. La vida de José ahí cambia totalmente. José pasa de ser un joven libre, ¿cierto? Pasa de ser un joven que llevaba una vida normal a convertirse en un esclavo, a convertirse en un prisionero, a convertirse en un siervo. Y me imagino que en la mente de José tiene que haber dado muchas veces vuelta la pregunta de que, pucha, ¿por qué me toca vivir esto? No me esperaba jamás esto de parte de mis hermanos. Tiene que haberle dolido mucho en su corazón el haberse sentido rechazado por ellos, ¿cierto? Al punto de que sus hermanos se deshicieron de él. Entonces tiene que haber habido mucho dolor. Y me imagino que también tiene que haber pensado, yo ya no vuelvo a ver nunca más a mi familia. Estoy esclavizado, nadie sabe que estoy aquí, nadie me va a venir a rescatar, nadie me va a ayudar. Pero la palabra del Señor en el versículo 2 del capítulo 39 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Y por qué Jehová estaba con José, mis hermanos? Porque José poseía un corazón distinto al de sus hermanos. José tenía un corazón humilde, sencillo, un corazón inocente. José fue concebido en la vejez de sus padres y era era un joven que tenía como la sabiduría de un anciano, pero siendo joven. Yo me imagino que Jacob tiene que haberle transmitido toda su sabiduría, todo su conocimiento, todo su temor del Señor a la vida de José. Por lo tanto, José siempre tiene que haber tenido claro de que lo mejor para su vida era vivir bajo la cobertura, ¿cierto? Y haciendo siempre la voluntad del Señor. José consideraba a Dios en su vida. Bueno, ¿y qué pasó? Pasa que se cumple lo que dice la palabra. Y fue varón próspero. José halló gracia ante los ojos del egipcio, ¿cierto? Al punto de que Potifar entregó todos sus bienes en sus manos y le permitió administrar todo. La palabra dice que Potifar no tenía que preocuparse de absolutamente nada, que lo único que tenía que preocuparse era de comer, nada más, de lo que llevaba a su boca, porque de todo lo demás se encargaba José y todo lo hacía bien. No había nadie con mayor autoridad en la casa de Potifar que José. Y Jehová prosperó a José. Y José dejó de ser un simple siervo, ¿cierto? Y pasó a convertirse en el administrador de todos los bienes de Potifar. Pero también en la historia nos encontramos con un percance que le tocó vivir a José con la esposa de su amo. Esta mujer puso los ojos en José, cuenta la Biblia,
y trató una y otra vez de que José pudiera acostarse con ella. Y José ante esto huyó. Huyó porque sabía que no solo iba a fallarle a su amo, sino que también le fallaría al Señor, ¿cierto? Pero como José consideraba mucho más a Dios, para José era muy importante lo que el Señor pensara, él simplemente huyó. Huyó como debemos huirnos todos nosotros ante una situación que no agrada al Señor y que solamente nos va a apartar de Él. Ante este rechazo, la Biblia nos cuenta de que la esposa inventó una mentira, ¿cierto? Hizo un escándalo y acusó injustamente a José. Ante esta acusación, ¿qué pasa? José es encarcelado. Entonces yo quiero que ponga atención. José, al comienzo, llevaba una vida normal, tranquila, sí en conflicto con sus hermanos, más que nada de parte de ellos hacia él, ¿cierto? Pero en libertad, y sus papás le amaban, por lo tanto José estaba bien. Pero después de estar bien, ¡pum!, fue vendido, fue encarcelado, se convirtió en un esclavo, pero el Señor puso gracia ante los ojos de su amo. ¿Y qué hizo el amo? ¡Pum!, le entregó toda su confianza, todo lo que poseía en sus manos, y el Señor le prosperó. Pero después de haber sido prosperado, ¿qué pasó? Empezó el percance con la esposa de su amo, y José fue encarcelado. Entonces ahí la vida de José también sufrió altos y bajos. Una vez estando encarcelado, yo creo que también José tiene que haber pensado: de aquí no me saca nadie, porque era la palabra de él contra la palabra de la esposa de su amo. No había quien lo ayudara, no había nadie que lo defendiera. Pero el Señor, que es grande en misericordia, ¿cierto? Porque yo creo que también usted ha sido bendecido, ha disfrutado, ha tenido el privilegio de vivir la misericordia del Señor en su vida. El Señor, que es grande en misericordia y que jamás abandona a sus hijos, ¿qué hizo? Ahora Dios puso gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y ahora José estaba a cargo de todos los presos y hacía tan bien su labor que el jefe de la cárcel no necesitaba tampoco preocuparse de nada. Y eso lo podemos ver en el versículo 22. Dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que hacía José lo hacía bien porque el Señor estaba con él. El Señor le prosperó ahora a José estando en la cárcel. Quiero que ponga atención. Lo prosperó el Señor una vez que fue vendido. Fue administrador de todos los bienes. Lo prosperó en el palacio, y lo prosperó el Señor cuando quizás José pensó que nadie lo iba a ayudar, que nadie lo iba a sacar de ese lugar. Lo prosperó estando en el palacio, y el Señor prosperó a José estando en la cárcel, estando arriba y estando quizás tocando fondo. El Señor es fiel. Y lo mismo, hermanos míos, el Señor hace con usted y lo hace conmigo. El Señor a usted y a mí nos va a prosperar en todo tiempo, mientras su corazón y el mío estén rendidos ante las plantas del Señor. Mientras su corazón y el mío consideren al Señor en todas sus decisiones y lo tengamos como centro de nuestra vida, el Señor siempre nos va a prosperar. Muchas veces el enemigo, cuando nos toca vivir situaciones difíciles y complicadas, situaciones en las que pensamos que no hay salida, o que no hay respuesta, o que no salimos nunca y nos demoramos en salir de esas situaciones difíciles, pensamos que estamos solos. Yo creo que usted, al igual que yo, en más de alguna ocasión ha dicho: Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, ¿dónde estás? Porque yo de repente me he sentido sola. Yo he dicho, aunque uno sabe que el Señor jamás a uno lo abandona, pero uno dice: hey, me siento sola, es como que no estuvieras. Y yo creo que a usted también le ha pasado más de alguna vez. Pero esas son solo artimañas del enemigo, son puras especulaciones que pone en nuestra mente, porque el Señor jamás va a abandonar a un hijo. Jamás. Por lo tanto, en los tiempos buenos,
Y en los tiempos difíciles, el Señor te va a prosperar. El Señor te va a sacar en victoria, así como lo hizo con José. Pero tu corazón siempre tiene que estar rendido ante el Señor. Tu corazón debe ser un corazón temeroso del Señor. Un corazón que huya ante la tentación, que huya ante el peligro, ante el pecado. ¿Me entiendes? Ese corazón es el corazón que agrada a Dios. Un corazón que siempre quiere hacer la voluntad de Él. Por lo tanto, mi hermana, mi hermano, el Señor te va a sacar en victoria. El Señor, nunca olvides, el Señor siempre te va a fortalecer. El Señor siempre te va a ayudar. El Señor siempre va a estar a tu lado. Amén. Así que, queridos hermanos, no permitamos que el enemigo siembre dudas, siembre temor en nuestra mente en tiempos difíciles. Nunca olvides de que Dios prosperó a José en el reino y prosperó a José en la cárcel. Y contigo quiere hacer lo mismo. El Señor te va a prosperar cuando estés a full con Él, y el Señor también te va a prosperar cuando pienses que no hay nadie a tu alrededor. Él permanece fiel porque eres un buen padre. Amén. Amén. Espero que el Señor, espero que esta pequeña reflexión fortalezca tu espíritu, que anime tu espíritu y que pueda ser bendecido a través de ella. Amén. Les mando un gran abrazo, muchos cariños y que tengan una buena semana. Les quiero mucho.